Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con Eric Fratini, nuestro invitado de la primera hora. Son las 3:06, regresa al mundo del misterio. Tenemos todavía muchas cosas que contaros aquí en directo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y todavía queremos aprovecharnos más de la presencia de Eric, con esa introducción. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpó a Occidente de iniciar la guerra en Ucrania. Dijo que ellos solo usaron la fuerza para detenerla. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем. Externó que es imposible de derrotar a Rusia en el campo de batalla, por lo que Occidente lanza ataques informativos contra Rusia. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? El líder ruso dijo que continuará paso a paso con la invasión para garantizar la seguridad de Rusia y eliminar la amenaza que representa el régimen que surgió en Ucrania después del golpe de 2014. Россия ответит на любые вызовы. Esto es lo que van contando acerca de la guerra. ¿Tiene un ejército muy potente Rusia? Pues los analistas decían que sí, pero lo que estamos viendo en las operaciones en Ucrania es que están mandando tropas de reemplazo, que eso es increíble. O sea, son tropas no profesionales, sí. Y que son por eso digamos que por eso está siendo tan complicado el avance en Ucrania. La primera idea decirte que a día de hoy Putin ha cesado a 117 en total. En este año ha cesado a 117 altos mandos rusos que estaban en la guerra de Ucrania, involucrados en la guerra de Ucrania. 117 mandos. Y el avance era muy claro. El avance era por dos lados. Era el avance, la entrada en Ucrania fue por dos lados, por el norte y por la zona central, en posición de tenaza para, digamos, crear dos territorios dentro de Ucrania separados, para no poder, digamos, para que la zona occidental de Ucrania no pudiera abastecer de abastecimientos, dar abastecimientos al ejército ucraniano que quedara aislado en la zona más cercana a la frontera con Rusia. Esa primera táctica militar les ha salido fatal, porque no ha sido así. Es más, hace una semana ha habido un contraataque brutal por parte de las fuerzas ucranianas que ha empujado a Rusia en algunos sectores casi hacia la frontera nuevamente de Rusia. Entonces, ese ejército tan profesional del que se hablaba, pues no sé dónde lo estarán utilizando, porque están utilizando tropas de reemplazo o a la gente de Wagner, a los contratistas de Wagner, no sé. Nos quedan 3 minutitos. 1 millón de rusos han salido del país porque no querían estar en la guerra, ¿no? Sí, más de 1 millón de rusos han salido en edad militar. ¿Y estamos con peligro de una guerra mundial? No. ¿Es una tercera guerra mundial o no? No, es una guerra internacional, que no mundial. Una guerra internacional porque Rusia, ahora mismo Ucrania, tiene el apoyo de 52 países, hasta España. Estamos mandando carros Leopard para ayudar a los ucranianos. Estados Unidos está ayudando brutalmente, ya no tanto con dinero y armamento, sino con información de satélites. Todos los satélites americanos están dando información de movimientos de tropas de los rusos a los ucranianos. Le están dando la información a los ucranianos. Entonces, claro, eso es información valiosa que Ucrania de otra forma no podría tener, ¿no? Pero yo creo que lo que hablábamos antes en el impasse de los informativos, que me preguntaba si podíamos ver una guerra nuclear, no va a haber una guerra nuclear porque China no lo va a permitir. China no va a permitir una guerra nuclear, ni siquiera cuando hablamos de guerra nuclear, que la gente no se piense que es una bomba atómica como la de Hiroshima que va a arrasar Kiev o va a arrasar otra capital europea. No, la guerra nuclear perfectamente puede ser una cabeza nuclear de baja intensidad
que explota, efectivamente tiene mucha más potencia, pero no es un armamento nuclear como la idea que tenemos de armamento nuclear, como la que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? No es así. Y China no se lo va a permitir, porque además si China permite eso, en la negociación que hay ahora mismo en movimiento es a través de China. China ha pasado ya una propuesta de un posible plan de paz a los americanos y a los británicos, que no lo han aceptado, porque parece ser que esa propuesta era en beneficio de Putin. Y la cuestión está ahora que ahora mismo hay, si tú me dices, ¿cómo está la guerra de Ucrania? Tablas, está en tablas. Ya. ¿Y habrá paz? 30 segundos. Habrá paz. Pronto, me refiero. Habrá paz, yo creo que habrá paz pronto. Los analistas dicen que en primavera puede haber un alto al fuego, y lo que pasa que era lo que yo ya he dicho en muchas ocasiones, a Putin es como una rata ahora mismo acorralada. A Putin hay que darle una opción, una salida, para que él ante el pueblo ruso pueda decir tranquilamente hemos ganado la guerra, hemos ganado, o a partir de ahora no va a haber más represión contra los prorrusos de Donbass, o tiene que haber alguna forma en esa negociación que Putin pueda salvar la cara. Pues con el deseo de que llegue pronto esa paz, te saludo y te despido. Un placer, como siempre, estar contigo, Eric. Un placer muy grande, Miguel. ¿Forma de contacto contigo si quieres dar algo, que te busquen en redes o Pues no? Estoy desaparecido en redes. Está muy bien. Odio las redes sociales. Estoy en Instagram, y con mi Eric Fratini estoy en Instagram y nada más. Estoy solo en Instagram. Que sigas escribiendo. Cada vez más desaparecido. Que sigas escribiendo, que sigas desaparecido. No te pierdas por sitios de esos raros. No. Y que vengas de nuevo al programa prontito. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Esa noche pues vimos una inmensa luz de color naranja. Juntos hacemos el misterio. Caídas de objetos, rotura de cristales, cosas que llegan del más allá, movimientos. De los cuales aquí empleamos tanto tiempo en hablar de ellos, tratando de averiguar qué hay detrás. Espacio en Blanco. Más de 30 años compartiendo historias en la radio. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Horacio Acosta desde Brinkman, Córdoba, en la Argentina, esperando ansioso el programa. Un abrazo a la distancia. 3:13 con los agradecimientos a todos esos saludos. Y ahora nos vamos con otro de nuestros invitados especiales que está llegando a esa zona de conflicto. Le escuchamos. Llevamos días queriendo conectar con un ángel que está en todas las catástrofes y en todos esos extraños cosas que suceden en nuestro mundo. El Padre Ángel, con él nos vamos a poner en contacto. Ahora va en un tren camino a Kiev. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches. ¿De dónde sacas? De bajarnos ya del tren para entrar en Kiev. Vamos a donde ir a ver los héroes mañana para hacer una oración con motivo del año que se conmemora ya de la guerra, ¿no? Y sobre todo para traer ayuda humanitaria e intentar ver cómo podemos traer un hospital de campaña, que en estos momentos es lo que más se necesita. Sí. Te decía, Padre, ¿cómo sacas energía para estar en todos los sitios? Hace poco te veíamos uno de los primeros que llegabas al terremoto, a la zona del terremoto en Turquía y en Siria. Sí. Ahora estás llegando a Kiev. ¿De dónde sacas la energía? Yo creo que cuando uno cree en Dios y que en los hombres es capaz, lo decían unos, de cambiar montañas, y a veces ojalá seamos capaces de cambiar ideas políticas y que sean capaces de firmar la paz, ¿no? Yo vengo con la ilusión que quizás, no sé si mañana cuando nos levantemos, si no nos hace meternos en el refugio esta noche, que suele haber eso, es decir, nos encontremos con esa buena noticia de que el Putin y el Zelensky firman la paz, ¿no? Y si no, vamos a insistir. Ojalá, decía, ojalá. Antes quiero que me hables de Ucrania, pero estuviste en Turquía. ¿Qué viste en esa zona? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente que se ha quedado sin nada, a esos niños que se han quedado sin padres, perdidos? Fíjate, uno cuando llega allí no llega con nada en las manos, sino llega uno. Primero íbamos acompañados de los bomberos, que era rescatar a las personas posibles. Pues aquello olía a muerte, olía de verdad a tristeza, pero olía también a esperanza. Es decir, ver a tantos hombres y mujeres que se habían desplazado allí de distintos países
para poder rescatar los más posibles allí. Siempre esto te da un ánimo especial, ¿no? Somos una sociedad donde todos somos solidarios y todos queremos la paz y el bien, y que no haya tanta muerte y tanto horror, ¿no? Cuando no hay nadie que quiera horror. Yo no he visto a nadie predicar, nada más que a uno, que es el que ha proclamado esta guerra, ¿no? ¿En qué está ayudando? ¿Cómo está ayudando Mensajeros de la Paz en el terremoto de Turquía y de Siria? ¿Qué es lo que necesitáis? Sí, Turquía y Siria, así estamos ahora ya preparando un cargamento de medicamentos y de abrigos, que junto con la embajada misma de Siria y con muchos colaboradores vamos a enviar dentro de unos días nada más. En Turquía hemos estado con los bomberos, hemos ayudado a los bomberos y seguimos ahí todavía con ellos, y también con algún comedor y alguna asistencia allí. Y acá en Kiev, en Ucrania, en distintos lugares, hoy trayendo militares que habíamos llevado a España mutilados a curar, familias que estaban derrotadas, que han vuelto con nosotros porque tenían muchas ganas de volver a su tierra, y dejarlos aquí en alguna de estas estaciones por las que íbamos pasando te daba una pena, porque no sabían a dónde iban a ir. Sus maridos seguían en la guerra, algunos habían perdido a su padre. Yo creo que sobre todo en estas desgracias lo que más agradecen es que estés cerca de las personas, no que traigas muchas cosas, pero sí queremos decir que estamos ilusionados en un hospital de campaña grande, que yo creo que ya tenemos medio hospital para ello, y que tenemos ahí una cuenta y un Bizum por si la gente quiere ayudar, pero lo más importante es estar cerca de los que sufren, de los heridos, y que sepan que a nosotros nos duele también el alma. Acabamos de recibir una carta del Papa Francisco a través de internet también, animándonos y diciendo que sigamos adelante, que tenemos que seguir adelante, que la paz es posible. Y esto te da mucho ánimo, que el mismo Papa Francisco hace media hora nos haya escrito esa carta, ¿no? Te pregunto a ti, ¿crees que esa paz es posible y temprana dentro de poco para que paren esa guerra entre Rusia y Ucrania? Ya te digo, yo sueño que mañana cuando nos levantemos nos encontremos con una buena noticia, ¿no? Y si no, vamos a seguir teniendo esperanza y teniendo esa fe. No podemos estar de agoreros que esto ha sido un desastre, un año entero de muertes, y que vamos a seguir como más. Tenemos que, sin negar la realidad, que hay demasiadas muertes, demasiado sufrimiento, demasiados edificios tirados. Sin negar esa realidad hay que tener esperanza de que esto vuelva a ponerse arriba, ¿no? No te quiero entretener más. No sé si quieres dar, entrando en Mensajeros de la Paz, hay los sistemas para poder ayudar, la cuenta corriente o el Bizum. Sí, un Bizum que es el 05122. 05122. 05. Ahí que nos pueden ayudar, sí, 05122. O entrando a la Fundación Cara o en la Asociación de Mensajeros de la Paz. Mejor en estos momentos en la Fundación Cara, que es Santa Clara, que es con quien venimos aquí ahora cogidos de la mano, ¿no? Perfecto. Apuntamos los dos sistemas 05122, Bizum, si queréis ayudar tanto a Kiev como a la gente del terremoto de Turquía y Siria. Padre, un abrazo fuerte, que te sigas cuidando. Necesitamos ángeles como tú en este mundo. Hay muchos ángeles y ángelas, Muchas gracias. Un abrazo para ti y para tantas personas que nos están escuchando, que les duela en el alma, pero que hay esperanza. Gracias. Para mañana tengamos esa buena noticia. Ojalá así sea. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Radio Nacional de España, la que quieres. Una pregunta que casi siempre hago al final de las entrevistas: ¿quién es? Y he entrevistado creo que 3 o 4 veces a Richard Ford. Radiogramas. Y siempre me dice lo mismo, todavía no lo sé. Entrevistar. Todavía estoy tratando de averiguar quién soy, ¿no? Oficio para preguntar y saber escuchar. El lenguaje debe ser siempre lo más precioso y preciso posible, hables del genocidio de Ruanda o sea un poema de amor, ¿no? Radiogramas con Javier Hernández. El arte de la entrevista. Con una coma puedes hacer el mundo más feo. Alfonso Armada. O hacer el mundo más hermoso. En Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda,
sin atajos, los lunes a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. Tres y 22, 1:22 en las Islas Canarias. Y después de esa conexión con el Padre Ángel, que nos recordaba un Bizum, si queréis ayudar, 05122 05122, cambiamos de escenario y nos vamos a descubrir leyendas con nuestro siguiente invitado. Los próximos segundos nos trasladan al norte de nuestro país. Hasta Euskadi, Euskal Herria. Nuestro próximo invitado, un experto conocedor de su tierra, nos invita a descubrir en su compañía esta tierra de mitos y leyendas. Viajaremos al encuentro de lamias, de gentiles, de aguas mágicas y de otros extraños habitantes de esta zona. Ven a conocerlos con nosotros. Esta música que suena nos va a ayudar en el siguiente viaje que vamos a hacer. ¿La escuchas, Aitor? Sí, la escucho perfectamente. ¿Y la reconoces? Sí, la chalaparta, la música del bosque. Si no me equivoco, puede ser Oreca TX. Si tú lo dices, nosotros la hemos elegido porque es una danza tradicional vasca, la música del bosque. Sí, la música del bosque tocada con la chalaparta, ¿verdad? Madera sobre madera es realmente sobrecogedora. Sí, señor. Aitor Ventureira ya estuvo en nuestro programa, nos vamos con él hasta Euskadi para hablar de Rutas Mitológicas Vascas 2, la segunda obra que ha hecho con Imanol Bueno Bernaola. Un placer que estés de nuevo en el Espacio en Blanco, Aitor. El placer es mío volver a hablar contigo en las ondas. Sí, tenemos una intención, una pretensión en el programa, que es mostrar algunos de los territorios de España o mostrar que en todos los territorios de España existe el misterio, las leyendas, la tradición, y que es muy importante la labor que hacéis autores como tú para revivirla en estos tiempos extraños en los que vivimos, darle voz y que no se pierda eso, ¿verdad, Aitor? Sí, claro, la tradición es fundamental, ¿no? Lo que tú dices, en todo el territorio español tenemos la suerte de que tenemos leyendas y historias, tradiciones, creencias muy concretas, además de cada territorio, que en muchos casos están entrelazadas unas con las otras, ¿no? Y en este mundo pues tan rápido y tan pues un poco desbocado en el que vivimos, pues yo creo que la tradición también nos ayuda un poquito a reposar un poco, a pausarnos, a mirarnos un poquito hacia nosotros. Es muy importante mantenerla. Recuerdo la anterior vez que estuviste hablando con nosotros, bueno, tenemos ahí unas rutas pendientes para hacer. Me he dicho que eres escritor y divulgador, autor de Rutas Mitológicas Vasca 1 y 2. ¿Y por qué lo habéis hecho? Quizá es que en Euskadi, más que en otros lugares de nuestro país, estáis más cercanos todavía a la tradición, tenéis un pie en ella, en esos bosques que tenéis increíbles. No sé si más que en otros sitios, posiblemente, quizás sí. Sí que es cierto que lo que es todo el arco cantábrico, ¿no? La franja atlántica española, quizás por esos valles tan intrincados en los que vivimos muchos de nosotros, pues estamos más cercanos a la naturaleza. Y gran parte de todas estas leyendas, creencias, rituales están precisamente vinculados al monte, a la montaña. En Euskadi tenemos mucho de esto, pero bueno, también en Cantabria, en Asturias, ¿no? Por ejemplo, en Galicia incluso. Sí, quizás el contacto con la naturaleza es lo que nos hace estar aferrados un poquito a nuestras raíces. Con Aitor Ventureira vamos a dar una vuelta por el País Vasco, por Euskadi, para hablar de algunas rutas donde todavía existen seres de leyenda. Ya veréis qué curioso. Aitor, ¿dónde habitan los mitos? En general, no solamente ya en Euskadi. ¿Hay lugares donde habitan esos seres mitológicos o los mitos? Sí, principalmente lo que te decía antes, estos seres mitológicos, todas estas leyendas, estos personajes habitan sobre todo en el bosque, las montañas, las culturas antiguas, entre las que está la nuestra, ¿no? La vasca, surgen de la montaña. Los pastores, todavía nosotros tenemos aquí en la Sierra de Aralar, pues por poner un ejemplo, pastores que
ejercen el oficio, no voy a decir como en el Neolítico, pero sí que con esa herencia neolítica. Todavía tenemos ese rescoldo, ¿no? Ese caldo de cultivo de donde surgió nuestra cultura, al fin y al cabo. Pero bueno, los personajes también habitan pues por ejemplo, en las hogueras de San Juan, habitan en la colocación de los mayos en las montañas, o por ejemplo habitan en el cresterío de Amboto, que tiene forma de mujer, habitan en los cuentos que nos cuentan los abuelos, por ejemplo, y habitan en los libros que por ejemplo escribió Barandiarán, o que sin ánimo de compararnos ni mucho menos con el maestro Barandiarán, pues en este que hemos escrito nosotros, ¿no? No sé si tienes hijos, no te lo he preguntado. ¿Tú le cuentas historias a tus hijos o a los jóvenes que te rodean? Sí, yo tengo 2 hijos que están cansados de escucharme constantemente las leyendas que les cuento. Sí, porque, bueno, pues es una pasión que uno tiene. Y sí, están cansados, pero les encanta. Porque, por ejemplo, en presentaciones que tienen en el colegio, por su propia decisión, pues hacen presentaciones sobre mitología, cosa que a mí, pues bueno, me llena de satisfacción, claro. Qué bonito, qué bonito. En tu libro de Rutas Mitológicas Vascas haces un recorrido por algunos de estos seres, y los primeros son las lamias. ¿Qué son las lamias? ¿Y dónde habitan? Pues las lamias son nuestras maravillosas hadas buenas de las aguas, así como suena, tan rimbombante. Es así, son unos personajes que tienen muchas similitudes con las anjanas, con las sanas, con las mouras, las mitologías cántabras, astures, galaicas. Son unas mujeres, vamos a decir, porque tienen forma de mujer, su aspecto físico es de una mujer, además son muy bellas, con un pelo muy largo, pero tiene una característica muy peculiar, que es que sus pies no son pies, son patas de pato, ¿verdad? Y habitan, pues bueno, junto a elementos acuáticos, ríos, pozos, cascadas, el mar incluso, nacederos de ríos, ¿verdad? Les gusta mucho, bueno, pues ese tema acuático. Nosotros pensamos que quizás las lamias sean la herencia directa, la personificación del antiguo culto que se hacía a las aguas. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra cultura, y en otras muchas, nuestros ancestros adoraban a los elementos de la naturaleza, o mejor dicho, a los seres que habitan en esos elementos de la naturaleza, ¿verdad? Esos seres van tomando un aspecto más reconocible. Por ejemplo, entonces surgen de esa manera determinados personajes míticos. En el caso del culto a las aguas, pues tendríamos a las lamias, ¿verdad? Tiene una característica muy bonita, que es que peinan constantemente su pelo con un peine de oro. ¿Y están en aguas dulces o también en aguas saladas? En el mar, me refiero. En el mar también las hay. Encontramos menos leyendas, pero sí que tenemos en la zona de Bermeo, el Cabo de Goño, que es un sitio precioso, aparece ahí alguna leyenda vinculada a las lamias. O sea que también las hay, porque están muy vinculadas también con las sirenas. De hecho, en euskera a la sirena se le llama ichaslamía, o sea, la lamia del mar. Claro, al final viene a ser algo parecido, ¿verdad? Mujeres con forma de mujer, cuerpo de mujer, y pies, una de pato y otra de cola de pez. Qué curioso. En el libro esto de rutas, se llama Rutas Mitológicas Vascas porque planteáis lugares, o sea, rutas para poder visitar esos lugares donde habitan esos seres, ¿no? Sí, nuestro objetivo era invitar a la gente a salir a tocar la mitología. Bueno, pues hay muchísimos libros maravillosos, ¿no? Pero muy técnicos que nos hablan de lo que son las leyendas, la mitología, muy sesudos, muy académicos, ¿no? Y por otra parte, pues hay muchos libros mitológicos para niños. Y echábamos de menos el ofrecer la posibilidad de acercarnos a un paraje mitológico. ¿Por qué no? Entonces lo que hemos hecho ha sido, aprovechando una serie de leyendas, pues hemos propuesto rutas para conocer el paraje donde se desarrolla esa leyenda, por ejemplo. Dime alguna. Aquí veo lugares donde habitan, estoy viendo el libro, en Áraba, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Nafarroa, Lapurdi, montones de lugares de Euskal Herria, ¿no? Donde están relacionados con estas lamias. Sí, por ejemplo, mira, yo proponerte un ejemplo. Hemos hecho, además de la leyenda, buscar sitios que tengan algún interés particular. Por ejemplo, en las lamias hemos propuesto una de las rutas a conocer la cueva de Abaúd, siguiendo una leyenda que dice que, bueno, pues que había un pastor que llevaba a las lamias todos los días un caico lleno de leche. Un caico es una especie de recipiente de madera que utilizaban los pastores antiguamente. Bueno, las lamias a cambio pues le solían devolver el caico lleno de oro.
Pero un buen día el pastor pues se sintió un poquito graciosete y se lo llenó de estiércol en vez de leche. Entonces las láminas lo que hicieron fue perseguir al pastor hasta la puerta de su casa, que consiguió refugiarse, pero le lanzaron una maldición, diciéndole que nunca faltaría en esa casa un inválido. Según cuenta la tradición, eso se ha cumplido. La ruta de Avons la hemos hecho también porque en ese paraje se localizó hace unos años el que está considerado el mapa más antiguo de toda Europa. Un mapa pintado en una piedra hace más de 13.000 años. ¿De cuánto? ¿12.000 años? 13.000 años. Lo pintó alguien que habitó en aquella cueva, una cueva que se ha excavado, de hecho está cerrado el acceso porque hay restos arqueológicos. Entonces, pues hemos propuesto caminar hacia esa cueva siguiendo la leyenda, pero también siguiendo un mapa de hace 13.000 años. Es algo, pues maravilloso, ¿verdad? Aitor, ¿y cómo se pinta un mapa de Europa? ¿Ha tenido que viajar por toda Europa para poder...? No, de Europa no. Es el mapa más antiguo de toda Europa. Ah, perdón. Sí, el mapa es una representación de lo que él veía desde su cueva. Una montaña, el río, es un mapa muy esquemático, un dibujo muy esquemático, una piedra de la montaña que está justo enfrente, del río, de la cueva. Incluso parece ser que tiene una especie de autorretrato del propio autor. Es una cosa muy curiosa. Está en el Museo Arqueológico de Navarra, en Pamplona. Es uno de los primeros, esas son unas de las primeras pobladoras de estas rutas que hay en Euskal Herria. Otros son los moradores de las montañas, los gentiles. ¿Quiénes son estos seres? Los gentiles son... Gentiles con J, además. Con J, bueno, también a veces aparecen con G, pero bueno, la denominación que más aceptamos nosotros es con J. Pues bueno, son nuestros gigantes por antonomasia. En la cultura tradicional vasca, en la mitología vasca, tenemos varios gentiles. Tenemos a Basajaun, tenemos a Tártalo, a Sansón, pero los gentiles son como los más representativos. Hay una teoría por ahí que dice que los gentiles pudieran ser los antiguos hombres de Neandertal, que de alguna forma convivieron, ¿no?, con nosotros. Hace muchísimos años. Entonces serían aquellos hombres que vivían un poquito resguardados en las montañas, un poco, pues lo que son unos gigantes, ¿no?, representados un poco por la tradición popular. Son seres que, según dicen, por ejemplo, pues pueden caminar por encima del mar sin mojarse la ropa. Tal es su tamaño y su fuerza, porque si algo les apasiona es lanzar piedras. Lanzan piedras constantemente. Los gentiles tienen un vínculo muy profundo con el cristianismo, por varios motivos. Intentan siempre, con el lanzamiento de estas piedras que te digo, destruir templos cristianos. Lo que pasa que en el momento de lanzar la piedra no resbalan, generalmente con una moñiga de vaca o lo que fuera, entonces ese proyectil pierde impulso y no llega a su objetivo, no llega a destruir esa iglesia cristiana que quieren destruir. Todo esto, estas piedras que cuenta la leyenda, no son otra cosa más que los menires que encontramos en las montañas. Están muy vinculados también al nacimiento de Cristo, es decir, a la llegada del cristianismo a estas tierras. Hay una leyenda que nos dice que los gentiles, pues estaban jugando un buen día en un paraje de Aralar y vieron una extraña nube que se les acercaba. Pues sorprendidos fueron a preguntar al más anciano de la tribu, el cual era ciego. El anciano les dijo: yo tengo que ver eso. Entonces les mandó que con una barra de hierro le levantaran el párpado. El anciano, al ver la nube, les dijo: ha nacido Kismi, es el fin de nuestra era. Kismi en euskera significa mono. Mono. Y es la forma en la que los gentiles se referían a Cristo. De alguna forma es una manera de explicar el nacimiento de Cristo, la llegada del cristianismo a estas tierras. El gentil anciano le dijo a sus congéneres que lo arrojaran por un precipicio, y así lo hicieron. Y el resto de gentiles se escondieron todos bajo un dolmen que todavía está hoy en la Sierra de Aralar, que se llama el dolmen de Gentillarre. Es una manera de explicar el fin de unas creencias de una era y el comienzo de otras, del cristianismo. Estos habitantes de las montañas, moradores de las montañas, no pueden estar relacionados con esos gigantes que se recogen en muchas culturas anteriores, que han
se dice que han podido hacer algunas de las construcciones megalíticas que hay por ahí. Efectivamente, están totalmente vinculados. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Gargantúa, ¿no? Todo este tipo de, lo que tú dices, todos estos seres gigantescos que aparecen en tantas culturas europeas, en Irlanda, y además siempre vinculados a la construcción de megalitos, ¿no? Menires, como te he comentado, con las piedras, pero fíjate, también ellos se van a ocultar debajo de un dolmen. O sea, siempre están relacionados con ese universo megalítico. Claro, yo me pongo en la posición de un pastor hace 900 años y bueno, pues, ¿quién ha construido un semejante monumento megalítico tan descomunal, ¿no? Pues un ser de fuerza descomunal, es decir, un gigante. ¿Algún lugar donde estén en Euskal Herria las huellas de estos moradores de las montañas? Pues huellas de gentiles encontramos en muchísimos sitios. En Vizcaya tenemos, por ejemplo, pues las Gentilarriak en Mañaria, tenemos, por ejemplo, las Gobas en la zona de Treviño, pero hay un sitio que está vinculado con la leyenda que te he contado del nacimiento de Quisme, que es el dolmen de Gentillar en Aralar. Es un sitio impresionante, es un dolmen precioso que está justo en medio de una vaguada de un campo verde, rodeado además de un hayedo precioso, y es una de las rutas que hemos propuesto porque realmente merece muchísimo la pena. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. No podía faltar también la presencia de dragones en Euskadi, ¿no? Efectivamente, nuestro Erensúe, ¿no? Nuestro dragón particular. Bueno, nosotros en nuestra tradición al dragón se le llama de muchas formas, según un poquito las zonas donde nos encontremos. La forma más común es Erensúe, pero bueno, también tenemos, por ejemplo, Lerensuge, Dragoi, Irausuge, no sé, hay muchísimas maneras según las zonas, ¿no? En muchas ocasiones en nuestra mitología se le ha confundido con otro personaje muy parecido, que es Sugar. Sugar es una serpiente enorme que yo creo que hablamos en el anterior programa sobre él. Pero sí que es cierto que Erensuge tiene una entidad, bueno, muy particular dentro de toda la mitología, no solo vasca, ¿no? Dragones aparecen, yo creo que en todas las mitologías del mundo mundial, vaya. Curiosamente, aparecen como algo positivo, por ejemplo, en Oriente. En Oriente el dragón es un símbolo de fertilidad, ¿no? Por ejemplo, los vikingos ponían dragones tallados en sus dracars para que les protegiera de determinados espíritus que había en las costas. ¿Por qué luego adquiere ese tinte tan negativo, ¿no? que encontramos en las leyendas, por ejemplo, en las vascas? Posiblemente por una cristianización del mito, ¿no? De alguna forma, lo que se buscaba era darle un tinte negativo a unas creencias que inicialmente eran positivas. Entonces, bueno, pues surgen una serie de leyendas más cercanas a la Edad Media, quizás, que lo ponen como un ser, bueno, pues profundamente negativo para alejar a la gente de esos cultos antiguos. ¿San Miguel de Aralar tiene que ver algo con este dragón? Sí, es una de las moradas por excelencia de Erensuge. San Miguel de Aralar es un templo románico, un lugar realmente impresionante. Hay muchísima magia en ese sitio, ¿no? Hay dos versiones que nos cuentan por qué esa ermita, una ermita románica, aunque bueno, se sabe que era un poquito anterior, por qué está ahí. Una es un poquito la explicación histórica. Nos cuenta que justo donde se levanta esa ermita de San Miguel, pues hubo un lugar de culto precristiano. Los especialistas nos dicen que parece ser que era un dolmen, pero bueno, no parece que se ha encontrado ningún resto. Lo que sí sabemos es que en ese lugar, una especie de montículo que se asoma hacia el barranco, vamos a decirlo así, hubo un ara. Un ara es un altar de piedra, ¿no? Dedicado a algún tipo de deidad que quizás sería protectora posiblemente del valle que salga a sus pies. Ese ara se llamó el ara Coeli, el ara del cielo, vamos a llamarlo así, y sabemos que estuvo allí en época de los romanos. Parece ser que el templo vino a cristianizar ese paraje de culto antiguo. Y luego está pues la explicación mitológica, que nos cuenta. Hay una leyenda que es de las más conocidas quizás que hay en nuestra cultura, que cuenta que hubo un caballero que se llamaba Teodosio de Goñi, que era natural del valle de Goñi, en Navarra, muy cerquita de San Miguel.
Bueno, pues resulta que este caballero estaba en las cruzadas. Ya a su regreso, pues fue engañado por el diablo, que le dijo que en ese preciso instante estaba su mujer siéndole infiel con su amante en su propia cama. Bueno, pues el caballero lo que hizo fue, preso de la ira, entró, sacó la espada y mató a los dos cuerpos que estaban en ese momento en la cama. Salió de su torre, y cuál fue su sorpresa cuando se encontró con su mujer, que se llamaba Constanza de Butrón, y que fue a abrazarle. Entonces el caballero sorprendido le dijo, pero ¿quién es las dos personas que están en nuestra cama? Y la mujer le explicó que lo que había hecho había sido invitar a los padres de Teodosio para que le hicieran compañía. ¿Qué había pasado? Que el caballero, engañado por el diablo, había matado a sus propios padres. Bueno, acudió a Roma y el Papa le impuso una condena. La condena de vagar por las montañas arrastrando unas pesadas cadenas hasta que esas cadenas se le rompieran. Y eso sí, no podía bajar a ningún lugar habitado. Bueno, transcurrió el tiempo y el caballero, cumpliendo su condena, acertó a llegar al paraje donde hoy se levanta el templo de San Miguel. Allí había una cueva donde vivía el dragón. Y junto a la cueva pues había una chica que contó al caballero que estaba esperando que el dragón saliera para devorarla y de esa forma evitar que el dragón atacara al pueblo. Teodosio le dijo que bueno, pues que él se iba a poner en su lugar. En ese momento salió el Ensugue y entonces Teodosio invocó la ayuda de San Miguel Arcángel. Cuentan que en el cielo se escuchó la voz de Dios que le dijo a San Miguel, te reclaman en la tierra. A lo que San Miguel le contestó, no iré si tú no me acompañas. Y ese es el motivo por el cual la imagen de San Miguel de Aralar tiene una cruz sobre su cabeza. Es la representación de Dios. Bueno, en ese momento San Miguel con su espada mató al dragón y cortó las cadenas de Teodosio como símbolo de que Dios le había perdonado. Y en agradecimiento, Teodosio y Constanza de Butrón levantaron lo que es el templo de San Miguel de Aralar justo sobre la caverna donde vivía el Ensugue. Lo más curioso de todo esto es que todavía hoy, dentro del templo, se pueden ver las cadenas que cuenta la tradición eran de Teodosio, que además tienen unos caracteres preventivos sobre enfermedades, y también se ve un pequeño hueco por el que se supone que si metes la cabeza conectas directamente con la cima donde vivía el dragón. Y era tradición arrojar ahí cantos rodados, un poquito como, bueno, pues esa simbiosis cultural, ¿no? En un lugar cristiano, en una iglesia, se hacía una especie de ofrenda hacia la madre tierra. ¿Has metido la cabeza por ese agujero? Sí, muchísimas veces, siempre que voy. Es una pequeña tradición. Y me paso las cadenas también. Estas son algunas de las muchas historias que se pueden encontrar en esas rutas mitológicas vascas. Casi para terminar, aguas mágicas. El agua tiene un componente fascinante en todas las culturas, ¿verdad? ¿Cómo no también allí en vuestra tierra? Sí, además encontramos muchísimas formas de agua sagrada, desde la lluvia, que bueno, es profundamente sagrada también por su carácter benéfico, ¿no? Tenemos el mar, también es sagrado, y hay, bueno, una serie de fuentes, como por ejemplo la de San Juanzar, que son fuentes con caracteres mágico-curativas, ¿verdad? Y luego tenemos un elemento que es bastante desconocido en nuestra tierra, pero que lo tenemos también, que son las ciudades sumergidas. Te iba a preguntar ahora mismo por ellas. ¿Hay ciudades sumergidas ahí también? Las tenemos, sí. Quizás la más representativa, la ciudad sumergida como mar, la tenemos en la localidad de Hendaya, que está justo en la frontera entre España y Francia, en la Purle. Y bueno, ahí nos encontramos dos enormes peñones al lado de la playa que se llaman las Dumbas, y cuenta la tradición que son el único resto que queda de una ciudad que hay justo debajo, que se llama la ciudad de Bayonazar. Esto está vinculado pues con todo ese universo de ciudades sumergidas de todo el arco atlántico, ¿no? Argentora en Asturias, o Layones en Cornualles, Is en Bretaña, y vinculadas por supuesto con la Atlántida. Qué curioso. No te cuento sobre esos habitantes que la noche para los de la noche es el universo nocturno que uno disfruta a la luz de una hoguera en mitad del campo cuando alguien como tú comienza a contarle historias. Terminamos con la naturaleza sagrada. Hay un montón de lugares, infinitud de lugares sagrados en vuestra tierra, ¿verdad? Dime 2 o 3. Por decirte así rápidamente, te diré que son las piedras,
cientos de piedras que tienen caracteres sagrados, las montañas, por supuesto, ¿no? Montañas, las principales moradas de nuestra gran diosa de Mari, y como no, los árboles y el bosque. Son entes profundamente sagrados, donde además encontramos a uno de nuestros principales seres mitológicos, que es Basajaun, el señor del bosque. Para nosotros los árboles han sido fundamentales en nuestra historia, ¿no? El roble, por ejemplo, de Guernica, es el ejemplo más plausible quizás. Una de las rutas más bonitas que tenemos en el libro está vinculado a esto, que es el bosque de Belabarce. Ahí nos vamos al Pirineo, a la zona del Roncal, para visitar un hayedo con una cascada que, bueno, hay que ir a verlo. Una pregunta que te hago, ¿la gente cuando va siente esa potencia, ese poder del mito, o simplemente va a hacerse la fotografía y se van? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero nuestra experiencia en las rutas que solemos realizar guiando a la gente a estos lugares, la mayoría de gente se va con el sabor de haber tocado la mitología, que es un poquito lo que nosotros pretendemos. Hacerse la foto es más complicado, primero porque son sitios a los que hay que ir caminando, entonces ya, bueno, todo adquiere una dimensión diferente, ¿verdad? Vas por un bosque, entonces el concepto ese de llegar y hacer la foto ya cambia un poquito. Y lo más importante, lo que yo siempre aconsejo, ir a estos sitios con el libro, con la leyenda bajo el brazo, sea mi libro o sea cualquier otro, ¿verdad? Si es el mío, mejor, pero bueno, y leerla en el sitio. Eso le da todo una magia especial, un carácter muy distinto, que evita un poquito eso de hacerse la foto y marcharse. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2. Un señor francés que está empezando en esto de la música y que responde al nombre de... Me da un poco de palo decirlo, yo creo que cualquier oyente fijo de Espacio en Blanco le tiene que sonar estos acordes, ¿no? Hablamos de Jean-Michel Jarre, que es pues quizá el artista más mediático en lo que respecta a la historia de la música electrónica mundial, y que ha sonado de forma indefinida en prácticamente todos los programas de radio, televisión, podcast de misterio que se han hecho tanto en España como en otros países desde prácticamente los años 70, cuando este señor debutaba mediáticamente con los Sitges, ¿no? En el 76. Ya, fíjate que yo no sé si nosotros hemos tenido sintonías de Jean-Michel Jarre, ¿eh? Tendría que revisarlo, pero creo que debemos ser los únicos que nos escapamos de esa moda del mundo del misterio con Jean-Michel Jarre, que me parece increíble. ¿Y cómo, no sé, querías decir algo? No, digo que habrá que preguntar al compañero Ramón Álvarez para que me busque fragmentos, que a ver si Vale. Ramón, que estará por ahí escuchando y que digitaliza y busca, investiga y nos busca cosas siempre. ¿Cómo consigues tú tener un encuentro cara a cara con Jean-Michel Jarre? La verdad es que es muy largo de contar, no lo voy a hacer por respeto al oyente, porque la historia es muy surrealista y muy compleja, pero bueno, digamos, por situar, por dar algunos pequeños datos, que esto sucede hace pues muy poquitas semanas, concretamente el 31 de enero de 2023, hace menos de un mes. Esto tuvo lugar en el marco de la ISE, que es la principal feria del sector tecnológico audiovisual de Europa, que tuvo lugar en la Fira de Barcelona. Entonces, Jean-Michel Jarre iba ahí a hablar de una serie de cuestiones relacionadas con su música y el mundo del metaverso, que bueno, está muy de moda, pero para quien no lo sepa, decir que es pues un mundo generado por computadora que puede visitarse a través de un dispositivo de realidad virtual o de un navegador web, ¿no? Y bueno, pues no me lo pensé dos veces, ahí me planté, aunque fuera para ver a Jean-Michel Jarre a 10 o 15 metros, ¿no? Y el caso es que, bueno, una cosa fue llevando a la otra, fuimos tocando, creo que las puertas adecuadas con las personas adecuadas, y bueno, pues pasó lo que pasó. Pero no nos adelantemos, Miguel, porque durante esa rueda de prensa hubo ocasión de hacer algunas preguntas a Jean-Michel Jarre. Nada, muy poquitas, 3 o 4, ¿no? Déjame que diga que gracias a tu persistencia conseguiste hacerle preguntas y hacerle una mínima entrevista que hoy tenemos aquí en exclusiva con ese pedazo músico. ¿Damos entrada a lo que contaba del metaverso?
Sí, bueno, durante las preguntas yo le hice una pregunta, le preguntaba varias cosas y una de las cosas que preguntaba era la relación entre el metaverso, el sonido y el misterio, ¿no? Y nos cuenta algo que yo creo que es fascinante y que es el mayor de los misterios, Miguel, quizá que es el misterio de la vida, ¿no? Vamos a escucharlo. So, metaverse is so important for artists because there is something we don't talk enough. El metaverso es muy importante y no estamos hablando lo suficiente acerca de ello, cuando todo el mundo habla de conectar el metaverso a la realidad virtual en los negocios, pero también es importante a nivel social y casi a nivel político. Permitidme una breve anécdota. En mi último concierto en el metaverso, con avatares como vosotros, nuestros gemelos digitales, todos en la misma sala. En una sala como esta, había alguien aquí de Shanghai, alguien de Río o alguien de Berlín. Todos en la misma sala. Y había una chica muy emocionada, bailando todo el concierto y haciendo muchas preguntas. Yo me puse las gafas para disfrutar de la sesión y también le hice preguntas. Me dijo que era de Manchester y descubrí hablando con ella que era tetrapléjica y que era la primera vez que asistía a un concierto y que estaba bailando por primera vez en su vida. Por tanto, existe esa fantástica posibilidad de crear emociones aumentadas sobre uno mismo a través del metaverso. Ahí estaba la contestación que dio de esa magia que dicen que es el metaverso, cómo puede transformar a personas y se pueden implicar bailando. Qué bonito, David, ¿verdad? Hay que dar gracias al traductor, ¿verdad?, que nos ayudó, te ayudó en esa entrevista. Sí, Carlos Moreno, que era responsable de la atención al cliente de la FIRA, sin el cual esto hubiera sido muchísimo más difícil de conseguir. Y como ya adelantabas, pues después de esa rueda de prensa tuve ocasión de mover algunos hilos y encontrarme cara a cara con el mismísimo Jean-Michel Jarre, al que pues le pude preguntar algunas cosas, poquitas, porque hubo poco tiempo, relacionadas con el misterio, obviamente, ¿no? Bien. Y bueno, no sé si vamos a tener ocasión de escuchar una pregunta que yo le hago, Miguel, sí, y lo que él responde. Vamos a escucharlo. ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con lo ufológico? ¿Has visto alguna vez algún ovni que te haya inspirado a alguna de tus mágicas melodías cósmicas? No, I didn't have any kind of personal experience about UFOs and all this, but what I could say about de alguna manera él no ha tenido ninguna experiencia directa a nivel ufológico y demás, pero sí que para él la parte más misteriosa es seguramente su creación, porque él crea de alguna manera también todo eso, tiene como una especie de inspiración y eso es lo que a veces incluso él en 6 semanas, lo que una vez creado, él vuelve a escuchar la música y siente que a lo mejor no es ni suya, está como fuera de su control a través de esa inspiración, de esa experiencia también un poco misteriosa, es la creación. There is a mysterious approach to the way I did it, and like if it was out of my control. Misterios que hay en la música y en las composiciones que también tiene Jean-Michel Jarre, aunque no haya visto ningún ovni. Excelente trabajo que hayas conseguido esas palabras de Jean-Michel Jarre para el programa. Sí, hombre, esto es muy interesante, ¿no? Porque un asunto que a ti te fascina, como es el de los chamanes, y esa capacidad, ¿no?, de entrar en estados alterados de conciencia con el tema musical, bueno, pues salvando las distancias a Jean-Michel Jarre componiendo alguna de sus mágicas composiciones, en ocasiones le pasa lo mismo, ¿no? Una suerte de experiencia mística musical que creo que es muy muy interesante, ¿no? ¿Cómo se nota que te gusta Jean-Michel Jarre? Un poquito. ¿La entrevista es más larga? ¿Se puede escuchar en algún sitio todo ese trabajo que has hecho? Sí, en los próximos días lo voy a poner a disposición en mi humilde programa en Dimensión Límite como un expediente BL, lo podéis buscar ahí, pues buscáis en Google, en iVoox, lo tenéis ahí, y bueno, pues ahí se habla de bastantes temas relacionados tanto en la rueda de prensa como en la entrevista con esto del misterio, el metaverso y los mágicos sonidos de Jean-Michel Jarre. Excelente trabajo, te digo, David. Fuerte abrazo, nos vemos prontito, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Nosotros tenemos que marcharnos. Empezamos a recoger todas nuestras cosas y os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Pero recordar que en una semana regresamos. Hay muchos misterios que queremos descubrir juntos. Abrigados, que dicen que viene de nuevo una ola de frío. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música mientras recogemos todo. Feliz semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Con el misterio. Aquí en Radio Nacional.
será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.